Madrid, siglo XVII. En la corte de Felipe IV, donde la ciencia y la superstición convivían sin fronteras claras, comenzó a circular un objeto imposible. Era un pequeño cilindro de cristal macizo. En su interior, una imagen. La imagen no estaba grabada, tampoco incrustada. No estaba añadida, pintada quizás desde dentro, con una precisión que desafiaba cualquier técnica conocida. Los artesanos de la época no supieron explicarlo, los eruditos tampoco. Y en un tiempo en que lo inexplicable no se cuestionaba, sino que se interpretaba, algunos comenzaron a decir que aquello no era obra humana, que era un objeto sobrenatural, un artefacto realizado con una técnica no identificada. Y siglos después la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo llegó esa imagen al interior del cristal? Y hay otra pregunta aún más inquietante. Desde que fue robada en 2015, ¿dónde está? Atención, delirantes. Lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola, delirantes. Si acabas de llegar, bienvenido. Y si llevas un tiempo por aquí, gracias. Hoy nos trasladamos a una pequeña localidad de Galicia, donde durante siglos una imagen fue mucho más que un simple objeto. Fue un símbolo, fue fe, fue identidad. Hasta que una noche desapareció, y con ella algo más. Porque esta historia, como todas las que recorremos aquí, no habla de leyendas, sino de personas reales, de decisiones reales y de consecuencias que todavía hoy siguen abiertas. Un robo aparentemente imposible, un asesinato y una pieza única que nadie ha vuelto a ver. Y recuerda, si te gusta mi trabajo, ya sabes, suscríbete en tu plataforma favorita de audio y dale a la campanita para acompañarme cada viernes. Ajusta los sentidos porque hoy entramos en un caso donde lo sagrado y la violencia se cruzan, donde lo valioso no siempre es lo más evidente. Esta es la crónica de un delirio. Comenzamos. Imagina un cilindro de cristal completamente sólido, unos 4 centímetros aproximadamente, sin juntas, sin aperturas, sin ninguna marca que indique que alguna vez fue abierto. Y ahora imagina que dentro de ese cristal hay una lámina de apenas 2 centímetros con 2 imágenes pintadas con un nivel de detalle y precisión que hoy, con microscopios y tecnología, seguimos sin poder replicar con exactitud. Este objeto es la Virgen de Cristal, una diminuta talla del siglo XVII, de unos 2 centímetros de altura, famosa por estar encapsulada dentro de un bloque sólido de cristal, de unos 4 centímetros de altura, y famosa por estar encapsulada dentro de un bloque sólido de cristal. Venerada en Vilanova dos Infantes, en Celanova, es considerada una de las figuras marianas más pequeñas del mundo, popularmente conocida como a Pequeñina. Un objeto del siglo XVII que funciona como una lupa, amplifica lo que hay dentro. Parece hecho para que lo veas, pero no para que lo toques, no para que lo abras y no para que lo entiendas. Cuando la imagen llegó a la corte de Felipe IV, los expertos de la corte la estudiaron y llegaron a una conclusión. No encontraron explicación técnica conocida para cómo se había introducido esa imagen en el cristal. En el siglo XVII eso equivalía a decir que no era obra humana. Y aquí hay algo que no puedo dejar de mencionar. Los intentos modernos de hacer una réplica exacta han fracasado. Porque el cristal se quemaba, la imagen se destruía,
Al final, la réplica que hoy se usa en las procesiones no es de cristal, sino de resina, porque el cristal original sigue siendo a día de hoy un problema sin solución técnica conocida. Eso no significa que no exista, significa que de momento el objeto guarda su secreto. Y antes de entrar en la corte, hay que detenerse en el lugar donde todo empieza. Galicia, en plena Edad Media, que no era solo un territorio, sino un espacio profundamente atravesado por la fe. Una tierra de caminos, de peregrinación, de relatos transmitidos generación tras generación, donde lo sagrado no se cuestionaba, se vivía. Las reliquias, las imágenes, los objetos vinculados a lo divino no eran simples símbolos, eran presencia, protegían aldeas, marcaban calendarios, daban sentido a lo inexplicable. En ese contexto, cualquier pieza considerada especial no era vista como una obra humana, sino como algo que había sido tocado por lo trascendente. Y es ahí, en esa Galicia, donde lo invisible formaba parte de lo cotidiano, donde empieza esta historia. Galicia, 1650 aproximadamente. Un labrador trabaja la tierra en Vilanova dos Infantes. En una mañana, como cualquier otra en este pequeño burgo medieval a 24 kilómetros de Ourense, rodeado de piedra, de hórreos y de ese silencio que en Galicia tiene una textura propia. Entonces algo llamó su atención entre la tierra removida. Un cristal macizo del tamaño de un huevo, una extraña bola transparente y dentro una figura que parece la imagen de la Virgen. El hombre la recoge, la guarda en su bolsillo. El primer detalle del relato popular, la imagen empieza a aumentar de peso, tanto que el pastor casi no puede moverse. Y entonces, en ese momento, se da cuenta de que algo extraño sucede y la tira al suelo y sigue su camino. Digamos que no la valoró lo suficiente y no entendió lo que tenía. Al día siguiente, otra joven pastora recorre el mismo campo. Encuentra la bola de cristal, la recoge y esta vez sí, la lleva ante el cura del pueblo. Hay algo en esta estructura que no es casual. La leyenda no empieza con una aparición gloriosa. Empieza con un rechazo, con alguien que encuentra algo extraordinario y lo tira porque no lo reconoce, y con alguien más humilde, más atento, que sí, la recoge y le da importancia. Esta es una estructura que aparece en muchas leyendas marianas de la península, pero aquí hay algo que la diferencia de todas las demás, el objeto. Porque lo que esta pastora lleva ante el cura no es una talla de madera, es un cilindro de cristal, completamente sólido, sin juntas ni aperturas, con una imagen pintada en su interior, con un nivel de detalle que hoy sigue sin poder explicarse, sin poder replicarse exactamente. Su fama llegó a la corte de Felipe IV, poco después de su aparición. El rey mandó trasladar la imagen ante él para que fuese estudiada por los sabios palaciegos, quienes llegaron a la conclusión de que no era una obra realizada por la mano humana, puesto que no era posible introducir la imagen en aquel cilindro que no tenía ni juntas ni marcas. Eso es lo que dijeron los expertos de una de las cortes más poderosas del mundo en el siglo XVII. Y en el siglo XIX la leyenda adquiere otra capa. Manuel Curros Enríquez, hijo de una vilanovesa que le contó la historia de pequeño, escribió en 1877 una larga composición que adapta el relato para contar una historia de amor entre el labrador y la pastorcilla en la que intercede la Virgen. La versión literaria de Curros Enríquez narra cómo la buena relación de una pareja de enamorados, Rosa y Martiño, se ve truncada por las calumnias de un pretendiente celoso. El desaliento de Rosa era tal que una noche la Virgen se le apareció en sueños para reconfortarla, y al día siguiente cayó del cielo junto a un rayo un pequeño cristal con la imagen de la Virgen dentro. Rapazas de Vilanova, ben vos podedes gravar, que non hai virse no mundo coma a virse de cristal. Una leyenda que viajó de un campo a una corte real, que inspiró a uno de los grandes poetas del Resurgimento galego, y que durante casi 4 siglos mantuvo unida a una comunidad alrededor de un objeto que nadie ha sabido explicar del todo.
Ese objeto descansaba custodiado por un solo hombre, y ese hombre merece su propio momento. Lo más importante de lo que yo recuerdo en mi vida en Vilanova es don Adolfo y la Virgen del Cristal. Don Adolfo Enríquez Méndez tenía 77 años cuando lo mataron. Era el cura de Vilanova dos Infantes y llevaba allí desde el año 1969. Detengámonos en esto un momento. Casi medio siglo en el mismo pueblo, en el mismo púlpito, en las mismas calles empedradas. Iba a cumplir en mayo 46 años al frente de San Salvador de Vilanova dos Infantes. 4 décadas y media en las que había bautizado a los hijos y enterrado a los padres, en las que había visto crecer a generaciones enteras. Él conocía personalmente a todos y cada uno de los habitantes de la pedanía en aquel momento, pero don Adolfo no era solo el cura del pueblo, era algo más difícil de nombrar. Se desvivía por sus vecinos, siempre daba sin pedir nada a cambio. Varias semanas antes de fallecer le pidió 700 euros a su amigo, el nuevo párroco, para dárselos a alguien que los necesitaba. Y poco después, antes de que lo mataran, ya se los había devuelto. Era algo habitual en él. Don Adolfo pedía una y otra vez dinero prestado a otros curas para ayudar a la gente que acudía a su casa. Frente a su puerta se formaban colas durante horas. Llevaba 4 parroquias a la vez. Fue asesinado sin tener apenas dinero ni bienes personales, porque daba todo lo que tenía. Era de ese tipo de curas. Su sobrino José Manuel lo resume todo en una sola frase. Era una buena persona, un hombre amable, cordial y todo bondad. De hecho, por ser tan buena persona pasó lo que desafortunadamente pasó. Para los jóvenes del pueblo era como un padre. Les llevaba la merienda, se disfrazaba con ellos, organizaba belenes vivientes. Era muy querido. Y luego estaba la Virgen. Don Adolfo llevaba 50 años custodiándola. El cura lo repetía orgulloso. En 50 años nunca había llovido el día de la procesión de la patrona. Y la llevaba encima, en el bolsillo, envuelta en la funda de una cámara de fotografías. Un hombre de 77 años, solo en su casa rectoral, salvo por la compañía de un perro, que había convertido la protección de ese objeto en parte de su propio cuerpo. Era él quien le contaba a los turistas la leyenda de la talla mariana minúscula que cabe en la palma de la mano. La última vez que lo vieron con vida fue tras la misa funeral por su amigo Benito de las Cuevas. Fue director de la banda de música de Vilanova durante muchos años, y don Adolfo fue a despedirle. Después, cansado, volvió a casa. Según los testimonios, un vecino ya sospechaba de que los autores del crimen pudieron haberle esperado aquella noche, porque él siempre dejaba la puerta un poco abierta para que entrase el perro. Esa puerta abierta, esa costumbre de no cerrar nunca, la misma que lo hizo querer durante 50 años. No lo digo como un reproche, lo digo porque dice mucho de lo que este caso revela, que la vulnerabilidad y la bondad a veces ocupan el mismo lugar. Mataron a don Adolfo, esa fue la frase, mataron a don Adolfo. Fue uno de sus hermanos quien encontró el cuerpo. Se alarmaron al ver que al día siguiente no acudía al entierro de su amigo Benito. Acudieron a su casa y el hermano se alarmó al ver el pan colgado de la puerta del patio, la señal de que nadie había recogido el pedido del día. Entró, la casa estaba revuelta, don Adolfo estaba tendido boca abajo en el pajar de la casa rectoral. Traumatismo cráneoencefálico. Según informaciones publicadas en medios gallegos en el momento de los hechos, los indicios en el cuerpo apuntaban a que don Adolfo había sido sometido a una situación de violencia extrema antes de morir. El perro estaba encerrado bajo llave en otra habitación. La Virgen de Cristal había desaparecido. Y aquí está el dato que más inquieta de toda esta historia. Solo el sacerdote muerto, una monja de Celanova y el nuevo párroco del pueblo sabían el lugar secreto donde don Adolfo custodiaba la imagen. Y eso significa o quienes entraron esa noche ejercieron violencia sobre él hasta que habló, o alguien había estado observando sus rutinas durante mucho tiempo. Esto lo descubrirás más adelante, pero primero necesitas saber
que en esa misma casa rectoral había otros objetos, piezas de mayor valor económico y más fáciles de vender, por ser más anónimas. Y aún así, lo que se llevaron fue la Virgen de Cristal. Hay una pregunta que en Vilanova dos Infantes llevan más de 10 años haciéndose y que todavía no tiene una respuesta oficial. ¿Quién mató a don Adolfo? Tras el crimen, las sospechas apuntaron hacia personas que acudían con asiduidad al domicilio del cura en busca de caridad en metálico. El testimonio de algunos vecinos que habrían visto a dos hombres en el lugar del crimen e identificado un automóvil resultó clave para dar con su identidad. Casi un año después del crimen, el 15 de enero de 2016, la Guardia Civil detuvo a dos de ellos. Sus nombres circularon en la prensa gallega en ese momento: Elvir F. y su sobrino Arsen. Nunca fueron condenados. El caso fue sobreseído provisionalmente por falta de pruebas. Lo que contamos a partir de aquí son los indicios que se conocieron públicamente. No es una acusación. Separaron a tío y sobrino en calabozos distintos para que no pudieran coordinar sus versiones. ¿Pero qué indicios había contra ellos? Un vecino situó en Vilanova un Golf negro, como el coche de uno de los detenidos, el día 10 de marzo, el día en que, según la autopsia, murió el párroco. El sobrino reconoció que esa misma mañana se había desplazado a la rectoral, que el cura le había entregado 60 euros, pero que, por la noche, dijo, estuvieron en Ourense. Otros vecinos declararon que los dos sospechosos se hacían pasar por miembros de una asociación de refugiados para pedir dinero, y el sobrino de don Adolfo entregó a la Guardia Civil documentos que reflejaban las grandes cantidades que su tío había dado a los dos sospechosos a lo largo de los años. Pero no fue suficiente. La jueza los dejó en libertad. Los indicios no fueron suficientes para una medida privativa de libertad. Quedaron obligados a firmar cada 15 días en el juzgado, y cuando fueron interrogados tanto ante la Guardia Civil como ante la jueza, se negaron a declarar. La gente de Vilanova dice que ni siquiera encontraron sus huellas en la rectoral ni en el pajar. El fiscal pidió el sobreseimiento provisional, no el libre sino el provisional, lo que significa que el caso podría reabrirse si apareciesen nuevas pruebas. En 2026 se cumplen 11 años del crimen. En Vilanova dos Infantes nadie cree que el caso vaya a resolverse, aunque muchos dicen saber los nombres y apellidos de los culpables. El sobrino del párroco, José Manuel, lo resume así: quiero creer que un día se va a encontrar esa aguja en el pajar. Esa es la esperanza que tengo. Pero preferimos un criminal suelto que un inocente en la cárcel. Un pueblo que lleva 11 años con una herida abierta y sin respuesta oficial, una justicia que no pudo probar los hechos y dos hombres que salieron del procedimiento judicial sin condena. El caso sigue técnicamente abierto. Pero hay algo en este caso que no cuadra desde el principio. La Virgen del Cristal está tasada en 200 euros. El delegado de Patrimonio de la Diócesis de Orense lo dijo sin rodeos: no es una obra de arte de primer orden. En el mercado negro es prácticamente invendible, es demasiado conocida, demasiado peculiar, imposible de colocar sin levantar sospechas. Y en aquella misma casa rectoral había objetos de mucho más valor y más fáciles de vender. Y con el paso de los años, varias hipótesis han intentado explicar quién y por qué se llevaron la Virgen de Cristal. Pero ninguna ha logrado cerrarse por completo. La primera, la más sólida, apunta a un encargo. No se llevaron dinero, no se llevaron objetos de valor evidente. Ignoraron cálices, piezas de plata, elementos fácilmente vendibles. Fueron directamente a por ella, a por la imagen de la Virgen de Cristal, pequeña, única, irrepetible. Eso sugiere algo concreto, que alguien sabía exactamente lo que buscaba. Y que probablemente ya tenía destino. Un mercado oscuro, silencioso, donde el arte sacro y las piezas únicas desaparecen sin dejar rastro. Pero hay otra línea que incomoda aún más, la posibilidad de que alguien conociera demasiado bien el lugar.
porque para entrar, para actuar, para saber qué buscar, no bastaba con improvisar, había que conocer la rutina, la casa y sobre todo a don Adolfo, su vida, su papel como custodio, su vulnerabilidad. En el pueblo esa idea sigue flotando a día de hoy, que alguien cercano o alguien que había observado lo suficiente pudo señalar el objeto. También está la hipótesis más incómoda de todas, la más humana, la que no habla de redes internacionales ni de coleccionistas ocultos, sino de oportunidad. Don Adolfo era conocido por ayudar, por abrir su puerta, por dar. Y eso también puede convertir a alguien en objeto. Algunos creen que quienes se acercaron a él sabían que guardaba algo muy valioso y que aquello que comenzó como un robo terminó en algo que no estaba previsto. Y hoy, más de una década después, la Virgen de Cristal sigue desaparecida y el silencio que la rodea es absoluto, demasiado limpio, demasiado perfecto, como si alguien hubiera sabido desde el principio exactamente cómo hacerla desaparecer. Y la pregunta más difícil, ¿dónde está la Virgen de Cristal hoy? Pues a día de hoy nadie lo sabe. Puede estar en manos de un coleccionista privado que conocía exactamente lo que buscaba, puede haber salido del país, puede estar en algún lugar de Galicia, puede haber sido destruida por alguien que no entendió lo que tenía entre las manos. O puede estar en el bolsillo de alguien que todavía no sabe qué hacer con ella. Lo que sí sabemos es esto. Desde 2016, en las procesiones del 15 de septiembre en Celanova, la imagen que desfila no es la original, es una réplica de resina, porque nadie ha conseguido reproducir el cristal, porque el secreto de cómo se hizo el original, si es que alguna vez existió este secreto, también ha desaparecido. Un objeto que nadie sabe cómo se hizo, un crimen que nadie ha resuelto y una comunidad que cada 15 de septiembre sigue celebrando la festividad de algo que ya no está. Non se asume, é dicir, son crimes identitarios. Non vai contra a propiedade, nin contra o obxecto, senón que vai contra a propia vila. Dejadme ahora que me ponga la bata de socióloga un momento, porque lo que ocurrió en Vilanova dos Infantes no es solo un crimen sin resolver. Es, si nos atrevemos a mirarlo bien, una autopsia social de la Galicia rural del siglo XXI. Y para entenderlo hay que empezar por el lugar. Vilanova dos Infantes no es una aldea cualquiera. Nació como un reducto de artesanos, zapateros, músicos, oficios manuales, diferenciándose desde su origen del entorno agrícola y ganadero que la rodeaba. Era un pueblo que se definía por lo que hacía y no por lo que cultivaba. Esa identidad gremial le dio durante siglos una textura particular, una manera de entenderse a sí mismo que no dependía de la tierra sino del oficio y de la comunidad. La emigración y el envejecimiento han vaciado ese mundo con la misma lentitud implacable con que se vacían todos los pueblos rurales del interior de España. Y en ese contexto de desintegración demográfica, figuras como don Adolfo dejan de ser simplemente párrocos para convertirse en algo mucho más frágil y mucho más necesario, los últimos pilares de cohesión social. Los custodios de la memoria colectiva, los hombres que recuerdan quién eran cada uno y de dónde venían. Cuando don Adolfo es asesinado y la Virgen desaparece, el pueblo no pierde un cura y una reliquia, pierden el órgano que bombea su identidad. Don Adolfo encarnaba una ética de la pobreza casi radical, vivía de forma austera, ayudaba a quien llamaba a su puerta, incluso cuando decían sus vecinos a quien no lo merecía, y falleció sin apenas bienes personales porque había dado todo lo que tenía. Desde un prisma sociológico, esa generosidad extrema generó una asimetría de poder, que con el tiempo lo convirtió en una presa fácil. En una sociedad donde la seguridad se ha vuelto tecnológica, cámaras, cerrojos, alarmas, desconfianza por defecto, la vulnerabilidad de un hombre de 77 años que abría la puerta a desconocidos para darles de comer, refleja una fractura que no solemos nombrar con claridad, la fractura entre la confianza comunitaria antigua y la delincuencia oportunista moderna. Dos lógicas que habitan al mismo tiempo pero no comparten el mismo mundo. Y cuando se encuentran, el resultado es exactamente este. Lo más perturbador de este caso, lo que lo distingue de un robo ordinario, es la selectividad del botín.
Los asaltantes ignoraron objetos de valor material inmediato. Había cálices de plata en esa casa rectoral, piezas con mercado, con precio, con salida. Y sin embargo lo que se llevaron fue una imagen cuyo valor económico era de 200 euros, pero cuyo valor simbólico para esa comunidad era sencillamente incalculable. Sociológicamente a esto se le llama un crimen contra la identidad. No se robó un objeto, se le arrancó a la villa una parte de su historia. Y la sustitución de la imagen original por una réplica de metacrilato es, quizás sin que nadie lo haya planeado así, la metáfora más precisa de lo que ocurrió. El pueblo sigue venerando la forma, sigue haciendo la procesión, sigue yendo el 15 de septiembre, pero lo sabe en ese lugar donde las comunidades guardan lo que no pueden decir en voz alta, que la esencia ha sido violentada. Que lo que desfila no es lo mismo, que algo se rompió de una forma que ninguna réplica puede reparar. Ante una tragedia de este calibre en una comunidad cerrada, la reacción sociológica inmediata es buscar la amenaza fuera, siempre fuera. Los rumores señalan rápidamente a personas de otras nacionalidades que habrían sido vistas vigilando la casa durante semanas. Hubo sospechosos extranjeros detenidos. La justicia los dejó en libertad por falta de pruebas. Este fenómeno no es exclusivo de Vilanova, es un patrón que se repite en comunidades pequeñas cuando el horror llega de golpe y sin explicación. El pánico social tiende a criminalizar lo ajeno para proteger la idea de que dentro de la villa nadie sería capaz de tal atrocidad. Y sin embargo, los investigadores han señalado repetidamente que quien entró esa noche en la casa rectoral debía conocer muy bien la zona, los hábitos del párroco y el lugar exacto donde guardaba la imagen. Eso no apunta necesariamente a un extranjero, apunta a alguien que observó durante mucho tiempo. Hay un dato, en este caso, que no suele mencionarse y que cuanto más lo piensas, más pesa. La Iglesia no presentó una denuncia formal por la desaparición de la Virgen de Cristal. Ese silencio institucional añade una capa de opacidad y desamparo que la comunidad tuvo que absorber sola. Mientras el pueblo lloraba una pérdida que trascendía a lo religioso para tocar lo existencial, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos queda? El vacío legal y judicial dejaba una herida abierta que nadie cosió. Y esa herida transformó a Vilanova de una manera que ningún comunicado oficial ha reconocido todavía. De ser la villa de la Virgen Milagrosa, la villa de los artesanos y los músicos, la villa que Felipe IV quiso conocer, ha pasado a ser trágicamente la villa donde mataron a la bondad. El caso de Don Adolfo es la crónica del choque entre un romanticismo espiritual desprotegido y una ambición criminal que no entiende de símbolos, solo de fetiches o de encargos. Es el retrato de una Galicia que se apaga, donde el silencio de los pajares guarda ahora secretos que nadie se atreve a revelar. Y donde una canica de cristal imposible, que nadie supo hacer ni nadie ha sabido encontrar, sigue siendo 11 años después la pregunta más pequeña y más grande de todas. A día de hoy la Virgen de Cristal sigue sin aparecer. No hay rastros, no hay explicaciones y no hay respuestas. Pero lo que quedó no solo fue una ausencia, fue una historia abierta, una herida en un lugar pequeño que aún espera ser cerrada. Porque cuando algo desaparece así, cuando alguien decide arrancarlo del mundo, la pregunta ya no es solo quién lo hizo, sino por qué y sobre todo, ¿qué valor tenía realmente aquello que se llevaron? Si este episodio te ha llegado, compártelo con quienes disfrutan de los relatos que nos obligan a mirar de frente al lado más oscuro de la historia. Y que la historia de Don Adolfo y la Virgen de Cristal siga circulando, aunque sea en forma de podcast. Porque a veces los misterios más inquietantes no están en lo que vemos, sino en lo que ya no vemos. Y una última cosa, Crónica Delirio no solo se escucha, también se construye. Y como nos escucháis desde muchos puntos del planeta, queremos saber qué historias quedaron en silencio donde tú vives. Escríbeme, el caso que nunca terminó de explicarse y puede convertirse en el próximo episodio. Si esta historia te ha impactado, recuerda seguirme en Instagram, @crónicadelirio_podcast y en TikTok, crónica.delirio.po.
Gracias por acompañarme en esta nueva crónica del delirio. Nos escuchamos tras las vacaciones de Semana Santa. Adiós.